Hola, 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 amigos, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿cómo les va a toda la gente que me sigue en el podcast? Ezequiel está en la hierba, un nuevo episodio, creo que es la vez que más tiempo ha pasado entre episodio y episodio, no sé cuánto pasó, si pasó un año, si pasó un poco más, si pasó un poco menos. Saben cómo es esto, ¿no? Esto es un podcast, el formato al que llegamos cuando no tenemos laburo. Mientras pasa un tren acá por atrás. Bueno, les cuento un poco, gente. Estoy retomando esta idea del podcast. Ahí pasa el tren. Ahí pasa el tren, ¿no? ¿Cómo describirlo, ¿no? Sensación que nos da de una cosa más artesanal, más hecha en casa. Por no decir una cosa de mierda, un formato poronga, con una calidad de mediocre para abajo. Pero bueno, estoy muy contento de haber retomado esto. Espero nuevamente volver a poder sostenerlo y que se haga nuevamente periódico como lo solía hacer antes, una vez por semana. Espero, no desesperen si no es así, pero voy a tratar de retomarlo. Les recuerdo, porque sigue existiendo aquel celular desde el cual se pueden comunicar desde cualquier lugar del mundo. Me escriben al 54911 2346 0759. Bueno, rápidamente quiero pasar un poco al episodio de hoy. Miren, yo les cuento, varias veces yo les dije que a mí me cuesta mucho hacer cosas cuando no tengo ganas. Perdón, cuando tengo ganas no, cuando no me calienta, cuando no hay algo que realmente me haga calentar la sangre. Y lo que pasó, que quiero contárselos para de esta manera dar el paso a lo que es este episodio de hoy, es que hace unos meses me contrató lo que vendría a ser la Secretaría de Turismo. Bueno, una parte específica de la Secretaría de Turismo de Perú me contrató para que visite Perú y para que después dé charlas contando a Perú como destino turístico eh, acá en Argentina. Y la verdad es que estuve en Perú, estuve 10 días en varias ciudades, estuve en Lima, estuve en Jaén, estuve en Cusco, Valle Sagrado, Chachapoyas, Cocachimba, estuve en muchos lugares muy, muy, muy interesantes y me crucé con gente muy interesante, sobre todo los guías turísticos que me recibieron allá y me dieron ganas de grabar charlas con ellos y eso es lo que hice. Van a escuchar dos charlas en este episodio. La primera es con un señor que se llama Telésforo es un guía turístico de Cocachimba, que es una pequeña ciudad, un pueblito en la montaña en Perú. Y es el punto desde el cual se sale en una caminata de más o menos 2 horas, 1 hora y media, que nosotros la hicimos en parte a caballo y en parte caminando, hasta llegar a una catarata que se llama Gocta, que tiene la particularidad de que, aparte de que es increíble el lugar, es la tercera catarata más alta del mundo. Es impresionante. Y este hombre Telésforo, que tiene más de 70 años, es el dueño de unos caballitos que tiene ahí para llevarte hasta la catarata. Y la verdad que es una persona increíble, amorosa, feliz de recibir gente, feliz de contarte las historias y un montón de anécdotas que hay alrededor de este lugar turístico. Y me dieron ganas de grabar la charla con él. Esta primera charla que van a escuchar la grabamos mientras yo iba arriba del caballo y él iba al costado, porque se hace así la excursión. Uno va arriba del caballo, el caballo va subiendo la montaña, caminos bastante complicados, y Teléforo va al lado hablándote, contándote y hostigando al caballo para que no se manque. En un momento le pregunté la historia, porque una particularidad que tiene él es que fue quien llevó a los especialistas, a los científicos alemanes, que hicieron la medición para determinar que esta es la tercera catarata más alta del mundo. Fue él, entonces es como una figura así importante dentro de la historia de la catarata, y es muy interesante escucharlo hablar con toda su historia, su simpleza, su amabilidad. Y bueno, escuchen esta primera charla, van a escuchar el caballo de fondo, van a escuchar a veces a Teléforo dándole órdenes al caballo, me van a escuchar a mí, van a escuchar los pasos sobre las piedras de la montaña. Espero que las disfruten como lo disfruté yo. Y después de esa charla les cuento un poquito más de qué se trata la siguiente charla. Pero vamos con la primera. Teléforo, ciudad de Cocachimba,
excursión a la Catarata de Gocta, la tercera catarata más alta del mundo. ¿Y se va muchos días para allá? No tanto, porque yo trabajo en turismo. Pero si me voy muchos días pierdo. Claro. 2 días así nomás. En Jaén tengo mi hija por allí vive. Ah, ¿la hija vive allá? Sí, por ahí como visitarle me voy. Ah. Ahí. ¿Y qué hace ella allá? Ella vende emoliente ahí. Emolientera es. Ah. Otros 2 mis hijos están por Moyobamba. Por la selva. Otros 2 están, uno por Luya, otro por la Imebamba. Así están distribuidos. No se quedó ninguno aquí. Ninguno. Y aquí es muy tranquilo, ¿no? Sí, de todo es una paz y tranquilidad. No hay todos esos problemas Todavía pues, que hay pero en la ciudad. no se duda con el tiempo porque está creciendo el pueblo y están viniendo mucha gente forastera a vivir por acá. Es ahí se malogre. No se sabe. Gente extranjera, ya hay varios ya por acá. Cocachimbo. Instalados. ¿Pero que ya viven aquí? Ya han mandado a hacer hoteles, restaurantes, Hacer negocio. a hacer negocio. ¿Pero de dónde suelen ser? Son de alemanes, de Suiza, de... A ver, el otro señor, de acá de Lima también. Hay como 3, 4. De Estados Unidos. ¿Y cómo hacen con el idioma? O sea que cuando vienen así en grupo, ¿eh? Viene un intérprete de chachapoyas. Ah. Y acá se comparte ya. Lo que se sabe acá, las historias y el intérprete ya lo comparte con lo que sabe en inglés. Argentina, ¿qué idioma? ¿Español? Sí, sí. Igual que nosotros, ¿eh? Igual, pero nosotros hablamos mal. Sí. Hablamos mal, tenemos malas costumbres, algunas letras no las pronunciamos. Ustedes son más prolijos para hablar, Sí, no. se les entiende bien todo. Es como el castellano más puro, ¿no? ¿Y habla también lenguas de aquí más nativas? Alguna partita de quechua.
¿Es difícil el quechua o no? Cuando lo sabes es facilito, igual que el idioma. El Español. Ajá, el español y... Igual que los otros idiomas. Porque los otros idiomas lo aprendes, lo hablas correctamente. Así es el quechua también. ¿Y cómo fue la historia con el alemán? Ah, ya. Ahorita te voy a contar. Bueno, el alemán vino a conocer Amazonas acá a través de su enamorada. Su enamorada es de Chachapoyas. Y cuando ella, Sheila Alvarado Cachay se llama la señorita, ella se fue a terminar sus estudios en Chiclayo. Ahí se conocieron con el señor alemán. Entonces vinieron a visitar a su suegra en Chachapoyas. Suegra, vamos a decirle, pero su enamorada era. Bueno, llegando en Chachapoyas, como él es arqueólogo, le tuvo bien irse a conocer las ruinas arqueológicas en Luyalamo. Y entonces ahí hay un lugar que se llama la Ciudad de los Muertos. Ahí hay ruinas arqueológicas. Y entonces de ahí, de esa punta de cerro, la vista Gogta, el 2002. Y entonces por acá ha venido el 10 de mayo del 2005. Y ha venido ya a llegar a la placita de Cocachimba. Y como tú sabes que cuando la gente ve un forastero, nadie le da oportunidad de hablar. Ya, vamos. Y entonces ha llegado acá afuera de mi casa, como quien venir por acá a Gogta. Y llega, me dice, señor, me dice, vengo a visitarlo, me dice. Él habla el español también. Ah. Y entonces le digo, venga este señor. Y le ve pues un señor alto, blanco, como pero grandote. Rubio. Y le digo a mi esposa, ahí está Víctor Bella. Y le digo a mi esposa, los santos decían que va a venir el extraterrestre, capaz ese es para acá, ven, le digo. Sale mi esposa de la cocina. Bueno, tratando de conversar y la enamorada del alemán era familia de mi esposa, fíjate. La familia Cachay. Y entonces nos hacemos reconocer que está acá un familiar más, la familia Cachay. Bueno, después de todo ya me dice el alemán me dice, señor, don Telésforo, yo quiero que me lleves a Gogta. Quiero conocer esa Gogta. Bueno, yo ya le dije el nombre. Cuando me preguntó, ¿qué se llama? Gogta, le dije. Entonces me dice don Telésforo, yo quiero que me lleves a Gogta. Quiero conocer esa cascada. Porque yo le he visto de arriba del pueblo de los muertos, de la ciudad de los muertos, ya le he visto esa cascada. Muy bonita, alta. Y eso quiero, y venir a conocerlo y quiero que me lleves. Ya pues le digo, señor, vamos. Hemos venido los tres. Entonces hemos llegado allá, le tomó foto, la segunda caída. Y me dice, don Telésforo, ¿por dónde nos podemos ir a la primera caída? Le digo, hay que volver al pueblo y de ahí subir arriba para llegar a la primera caída. Entonces al siguiente día nos hemos ido. Hemos llegado arriba y también lo tomó foto. Regresemos y al irse me dice, don Telésforo, de acá me voy y voy a volver lo más pronto, me dijo. Ya, señor, le digo, como usted ya conoce la casita, vieste la casita, pues no le ha de faltar una agüita, le digo. Gracias, dice. Entonces ahí el señor a Lima se ha demorado como 9 meses. Y a los 9 meses, el 26 de febrero del 2006, está llegando ya con un grupo de personas. Llega, me dice, don Telésforo, ahora he venido para que nos lleve otra vez a Gogta. Pero he venido bien equipado para que se lo mida la altura de la cascada, para que se sepa cuánto mide. Y entonces y le digo, bueno, ya pues, vamos. Mira acá, dice, 2 ingenieros del Perú, un periodista de Lima, 2 señoritas alemanes, el señor Estefan, enamorada de Chachapoyas. Ya, bueno, venimos entre 7 ya. 7 personas, venimos a medir la catarata. Y cuando dicen que le van a medir, yo decía, señor, ¿con qué le van a medir? Yo no sabía. Y yo pensaba que tienen un cordel largo
Y con eso me van a mandar arriba para subir a la altura y largar el cordel. Y ellos me dirán, ya vamos. Y me dirán con cinta métrica. Claro. Y entonces llegamos allá, le veo que los ingenieros le colocan la máquina. Entonces me acerco, le digo, ¿qué van a hacer con eso, don Estefan? Le digo, con esta maquinita, pues, don Teléfono, vas a medir la cascada, me dice, para que sepa cuánto mira. ¿Y qué se llama, pues, la maquinita? Le digo, esto se llama GPS, me dijo. Y ya, entonces ahí le conocí esa maquinita GPS. Entonces de ahí ya lo midieron, regresemos acá al pueblo. Al siguiente día les llevé arriba la primera caída. Lleguemos arriba, también le colocaron la máquina, lo midieron. Después de medir me dice, don Telésforo, usted como es natural de acá, de repente sabe hasta algunas historias. Ay, me acordé, 2 historias les conté. La de la laguna de 80, donde es la toma del agua de Gocta, y otra historia de allá mismo de Gocta. Les conté ahí, ellos grabaron y me dice, muy bien, don Telésforo, con esto se dio más prioridad a la medida que hemos hecho de Gocta, de la cascada. Con esto me voy a Lima, le pongo en la prensa, se va a dar publicidad y yo le voy a poner ante los ojos del mundo lo que tiene acá, esta linda catarata Cocachimba Gocta. Le prometo, don Telésforo, que vas a tener visitas de acá adelante de como piedras en el camino, me dijo el señor. Y bueno, volvemos, se fue a Lima. Y justo de Lima me manda una revista, donde dice la revista ahí la información de la medida. La catarata Gocta, que está ubicada en el anexo Cocachimba, Valera, provincia de Bongará, departamento de Amazonas, viene a ser la tercera catarata, la más alta del mundo, con sus dimensiones, 771 metros de altura. La primera con 231, la segunda con 540. Y al piecito están las historias que contar, y más al piecito está mi fotografía de mí y de su enamorada del alemán. De esa manera el señor me ha colgado en internet a nivel mundial. Sale Gocta, salgo yo invitando a la gente que venga de todas partes del mundo. Entonces el sábado, hace 2 años que me ha llamado el presidente de la región de Amazonas para que me haga un reconocimiento. Y me ha dado mi credencial de guía turístico, Cocachimba Gocta. Ahí tengo mi credencial firmado por todas las autoridades. Bueno, sí. Gracias. Ahí pasaba la charla con don Telésforo, la persona más amorosa que conozco en el mundo. Me da ganas de traérmela a mi casa y que me hable todo el tiempo, que me hable, que me cuente cosas. Segunda parte de este episodio de hoy. Una moto en este caso. Y en esta segunda parte voy a estar hablando con Julio Porras Sandoval. Julio es un amigo ya de Perú que me estuvo mostrando Cuelap, que son unas ruinas increíbles. Se llega a través de un teleférico a esas ruinas, lo cual ya hace que el paseo sea muy interesante. Y me encontré con Julio, que me estuvo llevando, además de Gocta, me llevó a Cuelap, a las ruinas, y más que nada me encontré con una persona que sabe un montón y que le encanta contarme cosas, enseñarme, explicarme. Lo disfruté un montón. Al final de la charla él deja sus datos por si están interesados en charlar con él o incluso en viajar, que es una cosa que les recomiendo sobremanera. Así que ya saben, los dejo con la segunda parte y ya me despido. Nos veremos o nos escucharemos, o ustedes me escucharán a mí en un nuevo episodio. Y les recuerdo, mi página es ezequielcampa.com.ar. Estoy con funciones en Palermo. Jugo y Confusión es el espectáculo que estrené hace un par de meses. Seguramente voy a hacer un episodio en el que les hable un poquito más acerca del show. Hay funciones por todos lados, pero entren en ezequielcampa.com.ar y se van a encontrar ahí con las funciones y cómo hacerse de las entradas. Les recuerdo también que en Twitter, en Facebook y en Instagram soy @ezequielcampa. Les mando un saludo enorme y los dejo con la charla con el amigo Julio Porras Sandoval. Chau.
Bueno, vos sabés que cuando me puse a pensar en por ahí a hablar con vos y grabar un poco una charla, lo primero que pensé era en cómo presentarte, cómo definirte, y me di cuenta que era muy difícil, porque cuando te conocí como un guía turístico que nos vino a buscar al aeropuerto, pero después charlando me di cuenta que sos mucho más que un guía, la verdad, porque sabés mucho, me sorprendiste hablándome de comedia y de un montón de cosas que yo no me esperaba, y después estos días que compartimos acá te fui conociendo aún más y se me hizo aún más difícil definirte por todas las cosas que me estuviste contando y que sé que te gustan y que conoces y que has estudiado. Y a mí me parece una característica muy interesante de no poder clasificar a alguien, no poder encasillarlo. Así que bueno, me gustaría que seas vos el que te introduzcas de alguna manera y nos cuentes quién sos. Bueno, ¿qué podría decir? Soy más que guía o lo que haya estudiado, curioso. Así que a veces me pongo a leer un poco más de la cuenta o leer otras cosas y voy descubriendo algunas cosas que me resultan después interesantes y todavía rebusco más. Así que sí, creo que soy guía de turismo principalmente. Desde niño me gustó hablar con la gente, enseñarle cosas. Quise ser profesor alguna vez. Y bueno, ahora soy guía de turismo, que es como ser un profesor. Pero un profesor no impuesto, que eso es lo más bonito, ¿no? Tú decides viajar acá, así que buscas un profesor y bueno, te encuentras conmigo, para mala suerte. Y sos guía turístico en esta zona. Yo soy guía de turismo en la zona norte de Perú, desde Trujillo, que es una ciudad importantísima para el norte del Perú y tiene arquitectura colonial bellísima. Piura, donde nací, que es la primera ciudad fundada por los españoles. Hay todavía una iglesia, San Lucas, que está construida sobre una pirámide de barro y sigue activa, interesantísima. En Chiclayo, donde hay tumbas espectaculares llenas de oro. Aquí en Chachapoyas, que bueno, tú ya le contarás a los que escuchan cómo es de especial la zona. Sí, estuvimos estos 2 o 3 días aquí. 2 días fueron, ¿no? Sí. Sí, Sí, 2 días. 2 días de viaje, sí. Sí, el primer día estuvimos en la catarata de Gocta, que es una de las cataratas más altas del mundo. Tuvimos que llegar por un sendero que hicimos gran parte a caballo y luego caminando. Y ahí fuimos viendo, además de la catarata en sí, la vegetación. El último tramo, antes de llegar a la catarata, vos me contabas que es un bosque virgen, que no... Sí, bosque primario. Bosque primario se llama. Sí, sí. Que el hombre no ha hecho nada ni está permitido, creo, ¿no? Hacer nada. Es absolutamente virgen, salvo el sendero y llega y se saca fotos en esta catarata impresionante. ¿Cuántos metros tiene de alto? 771 metros. 771 metros y bueno, se forma una laguna abajo y es muy interesante toda la excursión. En otro momento de este podcast seguramente voy a poner una charla que tuve con Telésforo, que Telésforo es un vaqueano, digamos, una persona de la zona, que es la que nos llevó en los caballos, y él me contó cómo fue que midieron la catarata para poder determinar específicamente la altura, y es muy interesante escucharlo a él por cómo cuenta que fue toda esta experiencia con un alemán. Pero bueno, eso lo van a escuchar más adelante. Pero justamente hablando de Telésforo, una cosa que yo me encontré con Alejandro y Pablo, que fueron los guías que me mostraron Lima, y con vos, Julio, acá, e incluso con Telésforo, es la pasión que tienen por contarle a la gente las cosas.
no se lo toman, por lo menos, no pareciera que se lo toman como un trabajo en el que, bueno, viene gente, le explico un poco y ya está. Hay que repetir. De verdad muestran mucha pasión y mucho conocimiento además, porque uno puede tener mucha pasión, pero si no sabe de lo que está hablando. Sí. Y a través de los recorridos que hicimos, después vamos a hablar un poco de Cuelap, fueron surgiendo un montón de temas. ¿A vos te gusta mucho la comedia? Sí, me gusta la comedia, a veces pongo a buscar. Tengo la suerte de hablar inglés, así que hay buenos comediantes ingleses a los que puedo entender sin subtítulos, cosa que ayuda. ¿Cómo me habías recomendado a uno que yo no lo conozco? Me dio mucha vergüenza, lo conozco muy poco, que es Allen, ¿cómo es? Dave Allen. Dave Sí. Allen, lo voy a investigar porque no lo conozco. Dave ¿Y Allen. escuchás podcast también? Sí, a veces escucho podcasts. Escuché algunos de los tuyos, de hecho, antes de que venga. Visité tu página web y bueno, en una de la sección de podcasts ahí me metí. Sí, bueno, eso habla un poco de la curiosidad que me dijiste que tenías, ¿no? Porque la verdad que en un lugar tan alejado de Buenos Aires, Argentina, donde yo creo que está la gente que por lo general me escucha, que vos te intereses y que lo escuches a mí me pareció muy increíble. Y te gusta escuchar también otras cosas. Me habías comentado un podcast que se llama... Cognitive Dissonance. Sí. Es un podcast que básicamente habla sobre... la disonancia cognitiva es cuando alguien, por más pruebas que le des y por más lógica que tenga tu argumento, se cierra en una superstición o en una creencia. Claro. Entonces, cuando rehusas a toda lógica, se llama disonancia cognitiva. Y el título en inglés, Cognitive Dissonance, y habla pues de algunos ridículos, de superstición. Hace poco escuchaba que ahora es todo un tema lo de inteligencia artificial. Incluso hay quienes dicen que hay que tener un botón auxiliar por un caso se salga esto de control. De hecho, Google lo tiene. ¿Quién? Google, la página famosísima. ¿Tiene un botón? Tiene un botón en caso la inteligencia artificial se salga de sus manos. Para eliminar toda la base de datos y apagar todo. Apagar todo, sí. No sabía. Sí. Y eso es un hecho histórico. Pero la gente busca pornografía nada más. Así que... Bueno, pero si cuando tú buscas pornografía, vas creando un perfil de usuario y cuando después de unas 3 veces abres la página, ya te va soltando qué es lo que quieres. Claro, sí, están las publicidades, están todas... Exactamente. Te van conociendo y te van buscando específicamente, sí. Y te sugiere. Y todo es una máquina poderosísima que alguna vez va a poder tomar decisiones. ¿Sí? Ya las debe estar tomando, me parece. Seguramente que sí, porque te da publicidad, ¿no? Y toma decisiones a través de eso. Bueno, pero... Entonces, en el Cognitive Dissonance se escuchaba que hay pastores evangélicos que le están diciendo a su comunidad que seguramente el diablo se va a meter en la inteligencia artificial y nos va a hacer daño. Entonces se hacen una burla de eso. El diablo tiene wifi en el infierno. Bien. Tiene wifi. Qué buena noticia. Sí. Pero bueno, mucho de la... Me fui dando cuenta, o sea, para mí Perú era un destino que no conocía mucho y no había investigado, solamente las cosas que me habían contado algunos amigos que por ahí habían venido y todos me hablaban obviamente de la gastronomía en Perú, sobre todo en Lima, que ha crecido tanto. Aquí también comiste bien. No, sí, aquí también, increíble. Pero bueno, la sofisticación y el boom gastronómico, eso era de lo que más me hablaba la gente que por ahí venía. Y yo no sabía que Perú, que la historia de Perú y que el turismo gira tanto en torno a lo arqueológico y lo histórico, ¿no? Me encontré con museos arqueológicos por todos lados, incluso en Lima, en el medio de la gran capital, la gran ciudad. Y bueno, aquí ni hablar, ¿no? Estuvimos en Cuelap, que es una ciudad que quedó... Bueno, contanos vos un poco más. Sí, Cuelap es... para empezar, Cuelap es como algo muy raro, ¿no? Normalmente asumes que los Andes y la costa oeste, la cuenca del Pacífico, son los focos culturales. Después del río Marañón, que hemos cruzado, que tiene fotos del... no se imaginaba siquiera que había algún foco de civilización. Y de repente vienen los Chachapoyas. De sus ciudades más importantes tenemos el Cuelap.
Entonces, sabemos que la han construido hace 1500 años, que es un centro religioso principalmente, a pesar de que la primera impresión que dio cuando la descubrieron, desde 1843, es que era un edificio militar. Ahora todo eso se ha rebatido, hay buenos estudios. Entonces, Cuélap es, ¿qué te puedo decir? Es algo súper interesante porque, y lo más interesante está en que se ha escrito muy poco. O sea, Cuélap es el inicio de empezar a resolver preguntas, a contestar preguntas y todavía hacerse más. Faltan una cantidad de lugares que tenemos que investigar. Y de lo que se sabe y de esos 1000 años durante los que existió la ciudad, ¿cómo podríamos resumir un poco la historia del comienzo, el apogeo y el final de Cuélap? El comienzo de Cuélap seguramente fue una unión de varias tribus, varias comunidades, para hacer un centro religioso en el que una casta seguramente producía arte, objetos suntuarios, calculaba eventos astronómicos, y todo eso les da un poder de decirle a la población: mira, vas a sembrar esto la próxima semana porque ya va a haber calor. Y en efecto hacía calor. Y bueno, deja de estar tanto en el campo y empieza a sembrar ya porque viene la lluvia, y en efecto venía la lluvia. Entonces esto les daba un poder, una casta. Producían objetos que seguramente consideraba sagrada la gente, y era tan sagrada la ciudad que, como recuerdas, estos muertos que tenían vida después se mudaban para Cuélap, ¿no? Está llena de muertos ahí, los muros. Entonces, alguna vez fue el centro más importante de la religión Chachapoyas, de esta cultura. Luego cayó en manos de los incas. Los incas, lejos de destruirla y construirse un templo arriba de los templos chachas, siguió respetando, ¿no? Hablábamos en este viaje también sobre el politeísmo y sobre cosas parecidas. Entonces, cuando ha llegado la ocupación inca, que tomaron esto para anexarlo al imperio, principalmente las cosas de la religión quedaron intactas, ¿no? Todo lo demás como estructura social se cambió, menos la religión. Los chachapoyas no vieron sus templos profanados ni nada de eso. Esto sí pasó en 1538, cuando llegaron los conquistadores, y pues empezaron a cargar momias y también ídolos y templos. Y esos fueron los últimos días de Cuélap. Alguna vez, seguramente con la población tan polarizada, algunos apoyaban a los incas, otros a los españoles, otros a ninguno de los dos. Hubieron unas revueltas, pasó un crimen terrible en los últimos días de Cuélap, que fue también el fin, ¿no? Quemaron la ciudad, la abandonaron para siempre, y como te decía, el bosque regresó otra vez, ¿no? Claro, eso es increíble. La ciudad está sobre una montaña y por los estudios que han hecho, mientras la ciudad existió, habían tenido primero que, con fuego, me contabas, eliminar, bueno, los árboles y demás para poder construir. Y una vez que abandonan la ciudad... Otra vez fuego. Otra vez fuego, que era una costumbre, ¿no? De esa época, de cuando alguna civilización, abandonaba una ciudad, sus casas y demás, destruían todo, ¿no? Por una cuestión de purificación. Sí, exactamente, sí. Y con el tiempo volvió el bosque. Sí. Entonces ahora están las ruinas y los árboles que habían estado seguramente 1000 años o antes de la ciudad, volvieron a aparecer ahí entre las ruinas. Y la escondieron mucho tiempo, ¿no? Los árboles mantuvieron escondida la... Mira, Sí. eso no lo sabía. Mirá vos. Un tema que... Después volvemos un poco al turismo. Un tema que me interesó mucho, que surgió de nuestras charlas, fue que en un momento estábamos hablando de teologías y de religión, y apareció este tema que a mí me pareció muy interesante, de cómo las creencias de aquella época y los líderes por ahí en
entre comillas, religiosos, si se quiere, de aquella época, era gente sabia. Y en aquella época la sabiduría tenía que ver con conocer los fenómenos climáticos, justamente por lo que vos decías, cómo sacarle provecho a las cosechas, cuándo convenía sembrar y demás. Y es muy interesante pensarlo en ese sentido, ¿no? De qué bueno sería que las sociedades actuales estuviesen manejadas por gente sabia. Imagínate a Stephen Hawking siendo el líder de toda la comunidad angloparlante, ¿no? Claro, que la sabiduría, que seguramente la sabiduría de hoy, seguramente debe ser distinta a la sabiduría de hace miles de años. Sí, sí, sí. Pero qué interesante sería que nos gobiernen los sabios, ¿no? Sí, que nos gobiernen los inteligentes. Hay un presentador americano que hizo la última versión de Cosmos, un negrito de bigotes, Neil deGrasse Tyson. Sí. ¿Te suena? En una de las entrevistas, porque le hablaban de política y le hablaban de religión y de ciencia, él decía que, bueno, aunque se ofendan un poco los abogados, él decía que el error más grande de la política actual del mundo es que la mayoría de puestos los ocupan los abogados, ¿no? Y la profesión de abogado es usar la mentira o la verdad para tu conveniencia, sin que importe cuál de ellas es más grande en tu argumento. Pero no así un científico. Entonces, si vas a elegir a un ministro de energías, ¿cómo puedes elegir a un abogado que te dice que 1000 watts valen por 1.000.000? Tienes que elegir a un científico que sabe de lo que habla. Entonces, él proponía que el gran error era elegir abogados o personas ligadas a temas muy subjetivos, ¿no? Que debería ser la ciencia, los sabios, quien sabe de minas, como energía, el ministro de energías y minas, quien sabe, quien es un médico reputado, que sea ministro de salud, ¿no? Así que... Sí, también seguramente la política... O sea, hace un tiempo escuché a un periodista uruguayo explicar una cosa que sucedía en Argentina diferente a la de Uruguay, ¿no? Siempre nosotros tenemos la idea de que Argentina es un país muy desordenado, con mucha corrupción y demás, y Uruguay siempre representó para nosotros un país un poco más tranquilo y más... progresista. Sí, con más respeto de la ley. Siempre esto en el imaginario, ¿no? Después en la práctica no sé cómo será. Y siempre está esta idea de que los políticos uruguayos se supone que son más honestos, sobre todo que los argentinos, que no es algo tan difícil tampoco, ¿no? Pero bueno, este periodista decía que lo que él había notado era que como Argentina es un país mucho más grande que Uruguay, su economía es mucho más grande, la gente no va a la política en busca de prestigio. No representa prestigio la política en Argentina. Y uno tiene la posibilidad de ser exitoso en otro montón de ámbitos. Vos podés ser un empresario exitoso, podés ser un profesional exitoso. En cambio, en Uruguay, la política representa un lugar de prestigio. Entonces llega otro perfil de gente. Y llegan buscando otras cosas. Y un poco de esta manera él trataba de explicar por qué esta gran diferencia, ¿no? De que por lo general en países como Argentina llega la peor calaña a los puestos políticos y en busca de, por ahí, de riqueza y de enriquecerse a costas del pueblo. Y en Uruguay, que por ahí la política representa otra cosa, llega gente por ahí con otros objetivos y con otra moral, digamos. Imagínate en tiempos de los chachapoyas o de las culturas antiguas en Sudamérica, la política, la religión casi se mezclaban y no había sentido de propiedad privada y la corrupción y cualquier modo de robo era castigado incluso con la muerte. Entonces y ahí hay una cosa interesante, no se sabe si es que era tan severa la ley que la gente simplemente no robaba, o es que simplemente no robaban porque no les parecía natural hacerlo. Claro, ahí tal vez está la posibilidad de que no hubiera que robar, en el sentido de que todo era de todos, si no había... Exactamente, sí. No había necesidad. El Estado te da todo, tienes... De hecho, cuando estuvimos en Cuela ayer,
estuvimos viendo que por lo que se sabe hasta ahora hay una zona que era tal vez el hospital, una zona en la que se guardaban armas, una zona en la que se supone que se hospedaban los incas cuando venían de visita, y vimos un montón de zonas. Y yo te pregunté en un momento si hay algún registro de que hubiese algo parecido a una cárcel, y vos me contabas que no. No, hasta ahora no Entonces hay dos posibilidades. Que no existiera la posibilidad de que te mandaran a la cárcel porque no habían ladrones. O que te tiraran por el barranco directamente, Sí. el gran barranco que hay delante, ¿no? Uno de los costados. Entonces por eso preguntaste si encontraron huesos ahí en el abismo. Sí, yo igual pregunto estupideces todo el tiempo, pero sí, claro, o gente que se cae porque se cae gente. Bueno, de hecho, de la catarata se cayó una persona. Sí, un surcoreano. No se saquen de esto a la gente que está escuchando. Tengan cuidado con las selfies porque Pueden ser mortales. pueden ser mortales. Y nadie la ve la foto después. Sí, eso es lo peor. Eso es lo peor, sí. Volviendo un poco más sí, decime. No, un poco más a lo específico del turismo. Una estrategia que me parece de verdad muy inteligente. A mí me gusta mucho cuando descubro cosas en las que digo, acá alguien pensó acá. Y me molesta mucho cuando me doy cuenta que hay algo de acá, alguien no pensó, ¿no? Pero me parece una decisión muy inteligente lo que hizo Perú de ponerle a Cuélap. Le explicamos un poco a la gente. Cuélap es una ciudad que está sobre una montaña en la que, bueno, el acceso no es el más fácil, ¿no? Sí. Está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. 3.000 metros sobre el nivel del mar, y uno por lo general se hospeda mucho más abajo. Sí, claro. Y bueno, a la mañana uno se levanta y vas en automóvil hasta la base de la montaña. Y lo que me parece muy inteligente es que han construido un teleférico. Sí, ese sistema de telecabinas que es el primero que se ha construido en el país. Lo ha hecho más atractivo todavía, ¿no? Claro, por eso digo que es una decisión inteligente, porque resulta un atractivo mayor, incluso mismo para los peruanos que por ahí estaban acostumbrados o ya conocían. Y mira que buena parte de los usuarios del teleférico son peruanos que ya conocían Cuélap, Y vuelven por pero el quieren teleférico. experimentar ese vértigo. Y han construido un teleférico, por lo que se ve, de última generación. Bueno, nosotros tenemos la suerte de haber ido ayer Nada más. y tiene meses, ¿no? Tiene meses de de abierto, inaugurado, sí. ¿no? Que le agrega un elemento más, además de la facilidad de transporte. Es un elemento turístico y como adicional, o de una decisión muy inteligente. En lugar de por ahí tener que llegar simplemente con un auto hasta un lugar y de ahí ver cómo uno sube, es un elemento que genera mucha atracción, además de la practicidad. Y Te da bueno, esa sensación de experimentar el sitio de manera diferente, ¿no? sí, además de, repente, obviamente que las vistas como son si- increíbles. Sí. Y si te diste cuenta, tiene este diseño que parece que lo han pensado para que se sienta uno Claro. tal cual volar. Claro, las paredes de la cabina son como de acrílico transparente, digamos cóncavo, como una especie de burbuja. Entonces cuando mirás de costado No ves el piso. Claro, es muy fácil ver hacia abajo y ver hacia arriba. Y la sensación de que estás colgado ahí en el medio de la montaña. Y contanos un poco más qué es todo lo que hay para hacer por acá, un poco más de Gocta, si hay algo que por ahí no hablamos todavía. Ya decías que aquí el turismo está siempre relacionado con arqueología, con historia, así que tenemos buenos museos. Los museos nuestros aquí en Chachapoyas no son es este tipo de museo disciplinado, ¿no? O con una iluminación exacta para hacer resaltar las piezas, sino son museos más vivos, son museos comunitarios para empezar. Entonces tú ves bastantes elementos de la población, incluso han tratado de rescatar en algunos casos que lo que hacían los antiguos chachapoyas hace
1500 años, lo siguen haciendo los de ahora. Siguen usando algunas ropas similares, tradiciones, herramientas, ¿sí? Sí, comidas. Entonces los museos son más vivos. En el caso del museo más importante, que es el museo llamado Leimebamba, en Leimebamba ves también a los antiguos chachas, pero los ves de verdad. Y eso es interesante, ¿no? Porque tú ves una reconstrucción de un antiguo rey en un lado, o lo que hubiera sido su rostro, todo esto. Pero aquí ves no solamente reyes, sino un tejedor, una persona que probablemente era de la selva, claro. una chica que tuvo un accidente, y todos están momificados. Sí. Ves 219 momias en un solo lado. Qué bárbaro. Ese es un museo. Luego tenemos sitios para caminatas. Te contaba que hay canotaje, pues, rafting. Ah, sí, en el río. Sí, en el río Cubamba. Sí. Ah, me estoy acordando lo que también me gustó mucho, que estuvimos mirando sarcófagos. Sarcófagos. Es muy interesante. En las laderas de las montañas están lo que se llama sarcófagos, que son lugares donde enterraban a gente más importante por ahí de la sociedad, ¿no? Y es muy interesante porque es casi imposible acceder a la mayoría de esos lugares, porque están como, muy altos en las laderas de las montañas. Entonces la única manera de verlos es con un telescopio. Sí. O escalando la montaña, que es difícil, sí. Muy difícil. Y lo que es muy interesante también es la explicación de... Porque uno ve eso y dice, pero ¿cómo lo hicieron entonces? Si es tan difícil llegar, ¿cómo puede ser que hay un sarcófago que es como una especie de hueco en la montaña, que alguien evidentemente lo tuvo que cavar, preparar, subir ahí a la momia y a armar como una especie de altar y lo que sea? Si es tan difícil de acceder, ¿cómo es que lo pudieron hacer? Y la explicación es... extraterrestres. No, la explicación es que evidentemente construían estas cosas y al bajar iban destruyendo el camino. Iban destruyendo, sí. Un español bromeaba conmigo y me decía, no eran extraterrestres, eran terrestres extras. Sí, y sí, pues se necesitaban montones de gente para hacer el camino al inicio. La mayoría de esas rocas son sedimentarias, arenosas, así que más o menos son fáciles de trabajar, ¿no? Así que haces la cueva, vas haciendo el camino primero. Todo indica, con las excavaciones, que los sarcófagos son unas sobre el muerto y una canasta y un envoltorio de cuero, de telas. Se hacía todo un armazón de cañas y de barro, y esta forma de cápsula gigante. Sí, como un huevo también, sí, ¿no? Como una especie de huevo. Y arriba tiene una cabeza con mandíbula grande, ¿no? ¿De madera? ¿De qué es eso? En algunos casos el esqueleto es de madera, pero la mayoría es barro nada más. Claro. Y luego le pintan, lo decoran. Hay unos que son muy sobrios. ¿Tú viste? Sí, estuvimos ayer en un museo frente a la plaza de Chachapoyas, y ahí hay, supongo que es una reconstrucción de lo que son estas cápsulas. Y sí, tienen como varias capas, ¿no? Sí. Caña, barro, o sea, adentro está momificado el cuerpo. Sí. Y después hay caña, supongo que debe tener también algún tipo de arcilla o algo, cueros, y terminan siendo bastante grandes, sí, y altos. Hasta 2,5 metros. Hasta 2,5 metros. Sí. Luego de eso ya destruyen el camino. Otra cosa, también hay evidencias de que los iban a visitar regularmente. Pues durante un tiempo la generación que los vio vivir y morir les iba ofrendando cosas, alimentos, eso, hasta que luego toca enterrar a la siguiente generación. Entonces, mirá. Quitamos el camino, abrimos una nueva cueva u otras cuevas y enterramos a más nobles, ¿no? Vos me contabas que estas figuras, que tienen obviamente su cara, miran al río. Miran al río, sí. A veces miran al este, como viendo la salida del dios Sol, pero en su mayoría miran a una cocha. Cocha es la palabra quechua para río, lagunas, el mar. La importancia del agua. Sí, entonces hay una palabra quechua
que equivale al origen espiritual que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, así como los musulmanes oran hacia la Meca, nosotros ya El río. ya nos hemos sobrepuesto a eso, pero, hubiéramos orado en dirección a Belén, ¿no? Arrodillándonos todas las noches. Claro. Entonces, el lugar espiritual de donde hemos salido. Los quechuas le llamaban Pacarina. Entonces parece que algunas de las cochas, ríos, lagunas o incluso el mar eran pacarinas de los incas. Así que imagínate, una cosa muy romántica, ¿no? Sí, Yo me muero y voy a vivir para siempre momificado y allá en el otro mundo voy a necesitar que me alimentes, que vengas constantemente a visitarme, pero no llevarme rosas, ¿no? Llévame alimentos, llévame cosas seleccionadas y voy a vivir siempre mirando a este río de donde salí. Claro. Sí, de hecho, una de las tantas cosas que recuerdo es esto de que los momificaban y los enterraban en posición fetal porque creían en una segunda vida. Entonces, enterrarlos así en posición fetal se suponía que los dejaba preparados para comenzar esa segunda vida, ¿no? Sí, sí. Que es un elemento todavía. Si digo una también. pavada... Sí, es un elemento discutible todavía porque parece que no creían en otra vida exactamente, sino que en esta que continuaba. Ah, claro. Entonces, y lo puedes ver, se puede entender mucho porque al rey lo entierran con sus coronas y todo, al campesino con su pala, al sacerdote con sus copas y sus mujeres. Como la segunda soltería de Telésforo. Exactamente. Vas a continuar. Sí. Tu vida. Una cosa que de todas las cosas... Para que voy a... De todas las cosas interesantes que fueron surgiendo en nuestras charlas estos días, me estoy acordando de una cosa que me comentaste ayer respecto del oro. De cómo el oro aquí tenía valor pero no tenía precio. Sí. Es muy interesante y que el precio... Bueno, explícalo a vos que... Sí. Bueno, cuando leía a Nietzsche, me interesaba por él, descubrí esta frase, el precio y el valor, ¿no? En el caso del oro, para los incas tenía valor, mucho valor, y eso es algo que la gente tiene que empezar a entender. Hay la creencia general de que el oro no importaba en la época inca, ¿no? Y de repente te pones a excavar tumbas y encuentras oro en muy pocas. Entonces, ¿dónde está eso? No tiene mucho sentido. El oro sí tenía mucho valor, religioso, muy profundo. En algunas culturas te contaba, al sol, la traducción del nombre, la traducción del oro al español, significa sangre del sol. Entonces era muy importante, era un elemento que solamente nobles podían utilizar. Si no eran religiosos, eran políticos, pero que también involucraban la religión, ¿no? Hay una tumba en Chiclayo, el señor de Zipán, que ves una cantidad de oro perturbador. Así que, pero luego ves al sacerdote y a los guerreros y no tenían nada de eso. No estamos hablando de seres, de personas sin rango, ¿no? Personas con altísimo rango, guerreros importantísimos, pero no tenían el derecho al oro. Entonces el oro tenía mucho valor. Pero ahora, yo lo comparaba ayer con la hostia en la iglesia, Sí. ¿no? Entonces, la hostia tiene un valor profundo. Es el cuerpo de Cristo transformado en el momento de la misa. No lo puedes profanar. Hay quien dice que si se te cae, eso es una maldición terrible, ¿no? Pero anda, roba pues una hostia y trata de venderla. No consigues nada. No vale nada. Era lo mismo el oro. No tiene precio. Vale mucho, pero no tiene precio. Entonces, en la concepción europea, porque no se oxida, por el brillo que tiene, por lo maleable que es, Porque es escaso. y por lo escaso, el oro tiene precio, y un precio altísimo. Claro. Entonces, al venir... Es bien interesante. También te quería preguntar, porque vos lo explicás muy bien, la figura de Atahualpa, ¿no? Y todas las cosas que me fuiste contando, de cuando lo encarcelan, lo que él ofrece, la emboscada
de los de la españoles. historia, sí. ¿Te gustó esa historia? Entonces? Todo, sí, claro. Sí, sí. Contame un poco quién era Atahualpa y qué representa, ¿no? Cuando Huayna Cápac, el papá de Atahualpa y de Huáscar, gobernaba aquí, expandió el imperio inca casi a su máximo. Y en Quito descubrió que el sol casi no hace sombra. Y en los días de equinoccio, el sol en Ecuador es exacto. Claro. Y es al dios al que adora. El imperio se había hecho muy grande, necesitabas otra capital para poder manejar a semejante imperio, que ya daba muestras de revoluciones internas. Entonces había que movilizar a grupos para que empiecen a mezclarse con otros, a hablar el idioma que nosotros hablamos, el quechua, para que se dejen de tonterías y no organicen más revoluciones. El divide y conquistarás funcionaba aquí muy bien. Muere él y muere de viruela. El padre. Sí, muere de viruela. Entonces ya hay enfermedades europeas viniendo. Claro. Sino de viruela de sarampión. Así que queda el imperio dividido entre dos. Era más cuestión de dinastías. Habían dos dinastías en Cusco y era una dinastía, vamos a decirlo, más conservadora, que tenía a Huáscar por representante, y a otra más liberal, y entre estas ideas progres era tener otra capital como Quito, que representaba este niño arrogante llamado Atahualpa. Me tomo la libertad de decirle arrogante porque todas las crónicas de esa época lo remarcan, ¿no? Era un tipo muy arrogante, inteligentísimo, porque a ellos los criaban sabios. La palabra sabio en quechua era el maestro de maestros, el que todo lo conocía en algún aspecto, era Amauta. Y tú sabes que Perú todavía ofrece ese título, Amauta, para los hombres más sabios del país. Amauta, sí. Así que, criado por Amautas, pero muy, muy arrogante, Atahualpa declara una guerra a Huáscar, el hermano conservador de Cusco, gobernante de Cusco, y se desencadena una guerra no solamente por el poder para estos dos hermanos, sino de la liberación de muchas tribus. Entonces, en medio de esta guerra que le costaba mucho al Estado inca entre dos hermanos, en medio de esas revoluciones internas de los chachapoyas, de los chimús, para liberarse, llegan estos 200 blancos con barbas y monstruos de 4 patas que relinchan, que llamamos los españoles. Así que Pizarro tomó mucha ventaja de eso. Sabía que Atahualpa estaba ganando la guerra y se mandaban emisarios constantemente para quedar en un encuentro. El hombre más poderoso de Sudamérica, el más poderoso, era dueño, amo y señor de parte de Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Unas riquezas fabulosas, ¿no? ¿Viste? Machu Picchu, todo lo que es conocido, Cuelap y todas las ciudades que puedes conocer en el norte de Argentina, en Ecuador, le pertenecían a él. Y se va a entrevistar con este soldado que alguna vez cuidaba chanchos, se escapó porque se le perdió uno y no quería que le castiguen, se unió al ejército y vino aquí con una capacidad de mentir espantosa. Sí, sí. Y se había dejado la barba porque sabía que los indígenas se quedaban sorprendidos de ello, y casi siempre andaba con esta armadura de hierro que le daba, era el equivalente a ver a un tipo forrado de oro, ¿no? Un Quijote, ¿sí? Imagínate. Para alguien que nunca ha visto esto. Sí, increíble. ¿Sí? Y arriba de un caballo, sí. Arriba de un monstruo para ellos, ¿no? Imagínate que venga, pues, no sé cómo podríamos imaginarlo ahora nosotros. Un humanoide de 3 metros de alto. Forrado de platino o de un metal que no conocemos. Y arriba de un animal que tampoco conocemos. ¿Sí? Y hablando otra lengua. Y hablando otra lengua, sí. Y venido bueno, a nosotros ya el mar no nos sorprende mucho, pero venido del espacio, ¿no? Sí, sí. Así que esto eran los españoles, pero aún con todo esto ya se conocía que eran humanos. Se casaban en la altura,
Hay que también quitarse un poco la idea de que los españoles eran considerados dioses, porque a pesar de todas estas cosas impresionantes que tenían ellos, eran humanos, iban al baño, se cansaban, Se morían. violaban, se morían, tenían miedo. Un hermano de Pizarro escribió en una crónica que un hermano de Pizarro, Hernando, tenían tanto miedo del Inca la noche anterior al encuentro, que algunos se orinaban los pantalones, se acababan las municiones, estaban lejos de Panamá, la ciudad más grande, más cercana. Sí, es interesante lo que vos decías de esto de sacarse un poco la idea de que para el Inca los españoles eran dioses o algo así. Y también es muy importante sacarse de la cabeza la idea de que los incas eran tontos, ¿no? Que los engañaban así nomás y que se sorprendían por cualquier cosa. No. Por algo habían logrado formar este imperio que formaron, ¿no? Mira, hace poco nada más ha habido este atentado terrorista y bueno, pues Europa, todo el mundo conoce qué es un disparo, todos conocemos cómo es una bomba, pero mete 20.000 personas en un lugar y empieza a disparar a ver si no reaccionan y ya conocemos las armas. Claro. Imagínate una comunidad que nunca ha escuchado un disparo, ¿no? Que los únicos disparos que escuchan son los de los dioses, los truenos y todo eso. Entonces, si bien los incas jefes sabían que ellos no eran dioses, porque Atahualpa, por cierto, no los dejó dormir en palacio ni templo alguno, durmieron en la plaza de Cajamarca, el común de la gente sí, pues, ¿no? Estaba todavía impresionada con ellos y los consideraba seres de otro mundo. Así que el 15 de noviembre de 1532, hace mucho tiempo, hubo el primer encuentro entre Atahualpa, que había ganado ya la guerra contra su hermano, estaba haciendo ayunos en Cajamarca para agradecer a los dioses por su victoria. Hay una zona en Cajamarca que se llama Pultumarca, donde agua volcánica emerge, ¿sí? Y ahora es la zona más exclusiva de la ciudad, donde tienes agua caliente todo el tiempo en medio de tanto frío. Allí se hospedaba Atahualpa con sus concubinas. Llegó Diego de Almagro y se entrevistó con él. Atahualpa ni siquiera se atrevió a levantar la mirada para verle a los ojos. Arrogante. Incluso hay historias que cuentan que prohibió a su corte asustarse por el caballo. Si es que alguien se asustaba, lo mandaba a matar. Y así lo hizo, porque Almagro sabía que ellos se asustaban. Entonces fue raudo a la presencia de Atahualpa y frenó el caballo para que relinche. Muchos se asustaron y terminaron muertos, siendo hombres de confianza de Atahualpa. Uno de sus generales, ya retirado, el español, y dejaba el mensaje de que el día siguiente se iban a encontrar en la plaza de armas, ¿sí? Le pidió por favor que los maten, no eran convenientes, pero Atahualpa quería presumir, había ganado una guerra, quería todavía más presumir de su poder, quería que la población que consideraba que ellos eran dioses, vean que esos dioses también se sometían a él. Mandó que nadie lleve armas, a Rumiñahui, que le insistió que los mate, lo mandó a un cerro para que no se meta en esto, y había mandado incluso llevar sogas para jugar con ellos y tener esos bestias y criarlas, a los caballos, saber qué era este metal que los cubría y unas cosas más. Tomarlos prisioneros, una especie de emboscada, ¿no? Una emboscada. Para lo que iba a ser un encuentro. Pero ellos que eran tan amantes de lo ritual, una emboscada ritual, imagínate. Sí. ¿No? Sí. Pero llegó la mañana del 16 de noviembre, 40.000 personas estaban alrededor, sin armas, ninguno de ellos, y hombres con orejas grandes, con aretes inmensos, cargaban al emperador. Su mascaipacha, que es la corona real, pesaba unos 2,5 kilos de oro, imagínate, y la litera estaba forrada de él.
y los hombres bailaban alrededor, lanzaban polvos mágicos antes de que él llegue, y ese espectáculo vieron los españoles. Se calmaron todos, imagínate el momento de silencio que debió haber profundo, y temeroso el cura Valverde se acerca con un traductor y le dice: mira, esta es la palabra de Dios y vengo en nombre de él. Con la Biblia. Con la Biblia, sí. El Inca se acercó, olió la Biblia, la miró, la trató de escuchar, no hacía nada. Es el argumento: mira, tú no puedes mirar al sol. Tú no puedes mirar al sol. Eso es una deidad. Tú no puedes arriesgarte a quemarte. El sol tiene poder. ¿Qué es esto? Un libro, ¿no? ¿Sí? Así que inmediatamente el cura salió lo sacaron de sus casillas, gritó, casi todas las crónicas dicen que gritó: maten a este perro. Y se desencadenó una lluvia de cañonazos y disparos que a estos 40.000 indígenas, asustados ya, solamente por la presencia de ellos, los dejó pues despavoridos. En medio de este caos tomaron prisionero a Atahualpa. Que lo hayan tomado prisionero era el inicio de un largo fin, que duró al final 9 meses. Porque esa noche, él sabía lo que buscaban los españoles, se puso de pie mientras comían y les dijo: mira, yo que sé lo que ustedes buscan, les ofrezco llenar este cuarto donde estoy una vez de oro, lleno, hasta donde alcance mi mano. Y era un hombre alto para esos tiempos. Y 2 veces llenas de plata. Los números más aceptados hablan de 5,5 toneladas de oro, recolectada para salvar y liberar otra vez. Es el rescate más caro pagado en la historia de la humanidad. Que nunca se pagó. Se pagó. Se pagó. ¿Sí? Pero ahora, pagado esto, tenía que venir la liberación. Pero ¿cómo voy a liberar a este tipo al que lo he mancillado y al que puede tomar unas represalias terribles nosotros? A nadie le convenía, de que buscaron un pretexto para no liberarlo, más bien condenarlo, y lo juzgaron por corrupción, imagínate, por poligamia, por negar a Dios, por idólatra, por asesinar a su hermano y entre otras cosas más. Y todo esto según la ley española, según la ley cristiana, no según la ley quechua. Y el juicio fue en español. Así que lo ahorcaron y empezó. Ese fue el último Inca auténtico que tuvimos. Luego tuvimos otros, pero eran títeres de los españoles, ¿sí? Y se fue al diablo a Sudamérica. Bueno, contarle un poco de eso a la gente para que se pueda contactar con vos y pueda vivir una experiencia parecida a la que estuve viviendo yo acá estos días, ¿no? Bueno, gracias. Para decirte que yo también aprendí de ti, contaste algunas cosas interesantes, recomendaste algunos cómicos que me han resultado también interesantes. Voy a seguir viendo sus videos, escuchándolos. Y bueno, me pueden encontrar por Facebook, que es la manera más fácil. Mi nombre es Julio Porras, Julio C. Punto nada más, Porras. Seguramente va a aparecer la foto de mi hijo. Pueden escribirme allí, siempre está abierto, contesto normalmente rápido cualquier consulta. Vamos, que no solamente para contactarme o para contratarme, sino para hacerme alguna consulta. Casi siempre me gusta postar videos, artículos, para que la gente no solamente escuche lo que digo, sino complemente por ahí algo más. El negocio de las bicis es en Chiclayo, así que por ahora somos los únicos. Vayan a Chiclayo, busquen turismo en bicicleta, no ahora porque estamos empezando, estamos quizá el siguiente mes ya. Chiclayo es una ciudad que está en la costa. En la costa. Y tenemos buenas playas, tenemos sitios arqueológicos interesantes, hay uno de 5.000 años de antigüedad, imagínate. ¿Sí? Y hacemos rutas especializadas. El ciclismo y el turismo, pero
pero bastante bien llevado. Por lo menos eso estamos tratando. Así que quien quiera venir va a tener una experiencia bonita. No es carreras ni exigencia para llegar a una meta, sino un disfrute total. Perfecto. Bueno, Julio, muchas gracias. Y ahora, bueno, te agradezco mucho por todo. Y Sí. vamos a sacar una foto para que vean en qué contexto grabamos esta charla. Es un podcast móvil. Es un podcast móvil porque lo grabamos arriba de la van conducida Por Don Hegel. por Don Hegel, el gran Hegel, que hoy en particular se ha puesto su ropa de cuero, su ropa de velocidad. Y Le también ha nos puesto bombas de hidrógeno. bombas de hidrógeno, sí. Y está haciendo silencio desde que empezamos a hablar. Y nos acompaña también Fanny de Promperú. Fanny de Promperú. Promperú es una institución del gobierno que se encarga de hacer promoción. Busquen a través de Promperú cómo visitar cualquier parte del país. Siempre van a encontrar buenas sugerencias. La página es Bueno, Perú. Perú.travel. La página es Perú.travel. Perú.travel. Ahí está. Ahí. Y vean en YouTube algunos spots publicitarios que han hecho. Que solamente viendo los spots publicitarios van a querer venir. Excelente. Bueno, ahora sacamos la foto para que vean. Y nada más. Gracias. Adiós. Gracias. Could you make me honest as the day is long? Could you tear down